Hay muchas personas mayores que sus domicilios se han convertido en auténticas jaulas de oro, donde están rodeadas de recuerdos, pero que les aísla del contacto exterior. Sí que deberíamos ayudar a las personas que viven en nuestro entorno, acompañarles, interactuar más con ellas. Teniendo familia, yo por decreto ley, la familia es la que se tiene que encargar de los mayores. Yo estoy muy contenta conmigo, como está con nosotros. Que hay muchísima gente que no se preocupe, que están solas. Muy buenas tardes. Aumenta el número de personas que fallecen solas en sus domicilios. El número de muertes de este tipo ocurridos este mismo verano en Zaragoza es un hecho sin precedentes, dicen los expertos, hasta el punto de que el Justicia de Aragón ha convocado una reunión a finales de este mes con todos los sectores implicados. Hoy ya se ha reunido el ayuntamiento para intentar atajar este grave problema. Enseguida vamos a conocer todos los detalles y hoy también nos preguntamos dónde guardan ustedes sus ahorros. Sí, por lo menos sabes que está ahí. Estás en un corralito, que aquí no suele ocurrir, y a ver cómo sacas el dinero. Según el Banco de España, 4 de cada 10 españoles que ahorran tienen el dinero en casa, debajo del colchón. Y no son precisamente las personas mayores quienes más lo hacen. Hoy les contaremos cómo son los españoles y quiénes confían menos en los bancos. El Arzobispado de Zaragoza dispuesto a ir a los tribunales para defender la propiedad del Aseo o de San Juan de los Panetes. El movimiento laico aplaude la decisión del Gobierno de recuperar la titularidad de estos templos. ¿Por qué? Porque es una victoria ciudadana y triunfa el derecho a la información. No tenemos ningún miedo a los tribunales, no tenemos ningún miedo a la luz ni a las listas. Las tecnologías vienen para quedarse, pero también para mejorar nuestra vida. El debate sobre si los móviles son necesarios o no en las aulas ha llegado hoy a las Cortes de Aragón. Para unos distrae a los alumnos, pero para otros es una eficaz arma pedagógica. Y los patinetes eléctricos ya pueden alquilarse desde hoy en Zaragoza. Es otra forma de moverse por la ciudad con algunos riesgos y sin normativa de momento. Y no está mal para moverse y encima sale barato. Primero, no coges el vehículo propio. Y lo segundo, pues ya puedes aparcarlo donde quieras. Por la acera es un peligro porque 25 km por hora parece que no, pero es una velocidad, empujan a cualquier persona mayor, cualquier niño. Y una cosa más, Cataluña vive hoy su diada, una diada inédita. Estas que van a ver, que están viendo ya, son imágenes en directo desde Cataluña. Imágenes previas a la gran manifestación convocada para ahora mismo, para dentro de unos minutos, en la capital condal. La declaración unilateral de independencia marca esta jornada con sus líderes en prisión preventiva o huidos de la justicia. ¿Se sienten todos los catalanes representados en esta movilización? Comenzamos. En nuestro país se calcula que 3 millones de personas viven en soledad y de ellos unos 90.000 serían aragoneses. Personas que pueden estar en nuestro mismo bloque, en nuestro mismo edificio o en el pueblo en el que vivimos. Ahora el nieto ha crecido y la abuela se ha quedado en su casa todo el día. Los abuelos somos feos, somos pesados, no les gustamos a la gente. Entonces, todo lo que pueden nos dejan solos. Y si estás bien, bueno, pero si estás mal ya es muy triste estar solo. Pues que el abuelo tiene que tener compañía. En vez de pasar la gente joven que no mira a los abuelos, pues implicándose un poco más.
Hemos escuchado a María Luisa, tiene 73 años, es de Zaragoza y nos cuenta su experiencia. Es una de las personas que viven solas en la comunidad aragonesa. Hoy nos acompaña Gustavo García. Gustavo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No es lo mismo vivir solo que vivir en soledad? No, no es lo mismo necesariamente, porque bueno, hay muchas personas que viven solas y viven estupendamente y tienen abundantes relaciones sociales, familiares, visitan, es decir, que viven no en soledad, aunque vivan solos. Por eso no es lo mismo los datos de hogares unipersonales que da el INE que los datos de las personas que viven aisladas en soledad. Cuando veíamos al principio del programa que viven 3 millones de personas solas en España, ¿qué queremos decir? ¿Cómo definimos a esas personas que viven solas? Sí, es un tema que se ha estudiado muy poco, porque importa muy poco, a diferencia de otros fenómenos de exclusión social que generan conflictividad, que se notan en la calle, que generan inseguridad o que se ven, o que la gente los siente y reclama. En la soledad es un fenómeno invisible. Nosotros, nuestra asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, llevamos años diciéndolo. Y es que como nadie va a reclamar y a decir estoy solo, a pedir algo por estar solo, pues no se nota. Y hay muy pocos estudios. Ese dato de 3 millones es un dato ya de hace algunos años y es el único estudio serio que hay sobre la soledad en España. Y de esos 3 millones de personas, aproximadamente la mitad son mayores de 65 años, con lo cual ahí se agrava. El aislamiento les agrava por muchas razones. Y por eso, extrapolando esos datos a Aragón, que no hay ningún estudio específico, hablamos de 90.000 personas que viven en soledad. Y de esas 90.000, pues extrapolando también podríamos decir que la mitad aproximadamente, no tenemos el dato exacto, pueden ser personas mayores de 65 años. Gustavo García ha sido director del albergue de Zaragoza, también ha sido el responsable de la Casa Amparo de la capital aragonesa y es uno de los mayores expertos en servicios sociales de esta comunidad. Por eso le hemos invitado hoy y enseguida vamos a seguir hablando con usted. Carmelo Encinas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. María López, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Delgado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, pues hoy nos centramos y queremos comenzar este programa analizando estas circunstancias porque ya son 10 personas mayores las que han muerto solas en sus casas en Zaragoza capital este verano. Todo ello ha llevado a Justicia de Aragón a convocar de manera urgente una reunión para el próximo 21 de septiembre en el que se van a sentar en esa mesa todas las personas, todos los sectores implicados en esta cuestión. Y hoy el Ayuntamiento de Zaragoza ya se ha reunido, Merche Martín, muy buenas tardes, para abordar también esta cuestión. Esta es la primera reunión que se celebra y han asistido todos los grupos municipales. El objetivo es alcanzar una voz unánime para trasladarla a esta mesa de trabajo convocada por el Justicia de Aragón. Aquí se muestran preocupados por las últimas muertes en soledad que han ocurrido en Zaragoza e insisten en que es necesaria toda la implicación institucional que sea posible. Fuentes del equipo de gobierno nos aseguran que han incrementado las partidas ya para los servicios a domicilio, la teleasistencia, así como también han incrementado las plazas para los talleres en los centros de convivencia. Hasta 15.000 va a haber este año. Ahora trabajan en programas en los barrios para detectar y atender casos de personas que se sientan solas, así como en la construcción de pisos tutelados. Las administraciones y los servicios técnicos no pueden suplir esta situación concreta de lo que sería el contacto humano. Por lo tanto, estamos intentando fortalecer las redes primarias que en antaño sí que eran un elemento que en los barrios, en los sitios pequeños, permitían que esta situación se diera en menor medida, siendo que siempre puede ocurrir. Declaraciones de los responsables del Ayuntamiento. Gustavo, ¿le han llamado a esa reunión del próximo 21 de...? Sí, estamos convocados como asociación y vamos a ir encantados porque llevamos, insisto, años en nuestro informe sobre el Estado Social de la Nación que hacemos año tras año, ya llevamos varios años señalando que este problema de la soledad, del aislamiento en personas mayores y no solo en personas mayores es un fenómeno en aumento, es una auténtica epidemia y lo que decía antes es que como no se nota, como nadie va a los servicios sociales o a ningún servicio público a decir estoy solo, claro, va a decir pues no tengo dinero o necesito a alguien que me haga tareas en casa porque no tengo autonomía personal, pero son algunos efectos de la soledad y no solo de la soledad. Entonces, creo que es un tema, la pena es que se hayan tenido que tomar estas decisiones, que el Justicia haya tenido que convocar esta reunión, que el Ayuntamiento se reúna a raíz de estos lamentables acontecimientos de este verano. Es triste que haya tenido que ser a base de que mueran solos y nadie se entere de que han fallecido durante días o a veces semanas, en vez de preocuparnos de que hayan vivido solos. Es decir, el drama de morir solo es solamente el punto final, el acto final de lo dramático que es vivir en auténtica soledad. ¿Qué solución hay?
Porque se habla de un listado de personas que viven solas para tenerlas controladas y saber dónde están y cuál es su situación. Ha sido interesante las cosas que se han ido diciendo este verano a raíz de estos acontecimientos, y se han dicho cosas que yo digo que es hablar por no callar, y cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo del listado a mí no me parece que tenga ningún sentido de verdad, porque aparte habría que estarlo actualizando. ¿Qué hacemos? Un censo de personas solas. No son hogares unipersonales, insisto, porque puede haber personas incluso mayores, ¿eh? Yo conozco gente de 80 y tantos años que, bueno, si les pasara algo en casa se iban a enterar en el momento, porque tienen contacto continuo con familia, con vecinos, con el entorno, ¿no? Entonces no se trata de hacer un listado. Sin embargo, yo creo que no hay una solución. Si hubiera una solución sería muy fácil. Es un problema social complejo, tiene por lo menos 3 ángulos que hay que abordar y además son complementarios. Un ángulo es el de las personas que viviendo solas no tienen autonomía para hacer tareas básicas de la vida cotidiana, para su propia higiene, su cuidado, las cosas de la casa, la comida. Para eso están los servicios domiciliarios, que es importante. Hay otro tema que es la seguridad. Lo que ocurre es decir que a alguien le pase algo y nadie se entere. Para eso están las teleasistencias y hoy hay dispositivos tecnológicos avanzadísimos. En Zaragoza hay empresas auténticamente innovadoras en esta materia. Sí, y eso son servicios que las administraciones pueden poner en marcha y que son fáciles. Pero luego está el tercer elemento. El tercer elemento es el aislamiento, y el aislamiento solo se puede resolver con compañía. Entonces la compañía ya no la puede dar un profesional, no se puede pagar a alguien para que te haga compañía y te pago todos los días, tiene que ser la sociedad. Y hay 2 vías importantes, una es el voluntariado. Veíamos antes a Rosa Plantagenet de la asociación Seniors en Red, que me parece muy interesante, que están también en hospitales y en residencias mayores, porque puede haber soledad acompañados, curioso. O sea, si queréis luego hablamos de eso. Pero hay otro tema que yo aún me apuesto más por él, que es la buena vecindad. Activar la buena vecindad. Y ahí las asociaciones, la Federación de Asociaciones de Vecinos, yo creo que sí que está por lo menos muy motivada, muy interesada, y creo que puede ser un elemento importantísimo, no para solucionar, sino para aliviar. Pero usted sabe, igual que yo, que cada vez somos más individualistas, cada vez conocemos menos al vecino que vive enfrente en nuestro mismo rellano, y que no podemos obligar a nadie a ser buen vecino. No, claro, no lo podemos obligar, pero hay mucha gente. A mí no me preocupa el que no quiere ser buen vecino, me preocupa o me interesa el que quiere serlo, y el que quiere serlo tiene que tener oportunidades, y si lo intenta solo o sola, pues lo va a tener difícil. Entonces ahí los servicios sociales, si dejásemos de ser solamente gestores de prestaciones y nos ocupásemos de lo que tradicionalmente hemos querido ser, que es activar las redes sociales, la comunicación entre las personas, podríamos apoyar a esas personas, esos vecinos que tienen interés en cómo vive alguien de al lado. Y estoy hablando de vecinos, pero hablo también, por ejemplo, del comercio de proximidad, el importante papel que puede tener a la hora de ayudar a estas personas, porque además no es fácil, ¿eh? Las personas que viven solas llega un momento que incluso se acostumbran a vivir solas y es muy difícil entablar relaciones con ellos. No es que estén deseando todas, algunas sí, que alguien se acerque a acompañarles, incluso pueden reaccionar de manera poco receptiva. Por eso algunas iniciativas que está viendo en Zaragoza no terminan de cuajar, y yo creo que hay que seguir intentándolo, y la clave es juntar los servicios profesionales y el apoyo vecinal. Sé que tenéis ganas todos de hacer preguntas y de poner reflexiones sobre la mesa. Enseguida os voy a dar la palabra, pero está hablando ahora mismo Gustavo de algunas de esas iniciativas que se están poniendo en marcha en Zaragoza, sobre todo para acompañar a estas personas y para que no se sientan solas. Vamos a conocer a una de estas jóvenes, de estas chicas que acompañan a personas mayores en su día a día. Llevo 2 años como voluntaria en la Asociación de Seniors en Red. Voy a visitar a una señora que vive en su casa y ella pues está sola, entonces la gran mayoría de días estamos simplemente pues hablando con ella. Ya somos, yo también la considero a ella pues una amiga. Es un día a la semana que tampoco te quita mucho tiempo, y a mí pues me encanta ir, ¿no? Y ella pues lo valora un montón, y te das cuenta de que pues le haces un poco más feliz ese día. Loli es uno de los 150 voluntarios de esta asociación, que nació hace 2 años para responder a un problema acuciante. Ponen un amigo en la vida de esa persona que está sola en su casa, residencia u hospital, porque hay muchos tipos de soledad y lo primero es detectarla. Y esa detección es lo más difícil, porque están ahí, pues invisibles. Una de las personas que detectarán muy bien dónde y esta persona cuando la soledad le está afectando son los médicos de atención primaria. Que la persona que está sola es una persona que va a acabar enfermando.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza también trabajan para que los mayores tejan redes entre ellos, con más de 100 grupos de actividad como el baile. Sí, de hecho los directores de los centros son un punto de detección muy importante, donde muchas personas acuden con ese sentimiento de soledad, por un cambio en su vida o lo que sea. Personas de más edad, a partir de los 80, 85, y normalmente mujeres las que más pueden estar en estos casos de soledad. Pero la soledad es un reto que abarca a toda la sociedad. Y sí que deberíamos acompañarles, interactuar más con ellas. Sí. Yo estoy muy contenta con mi hija, como está con nosotros. Yo, por ejemplo, con mi suegra, vamos, yo siempre se lo digo, antes me iría yo a una residencia que meterla a ella, porque ella por nosotros ha hecho mucho. Si el entorno familiar no les ayuda, ahí se quedan, ¿no? En Aragón, 18.500 mayores de 85 años residen solos en su vivienda habitual, según el Instituto Nacional de Estadística. Lazos familiares y buena vecindad, claves fundamentales para acabar con esta epidemia que se conocía como la epidemia de la soledad. Carmelo. Bueno, cuando hablamos de personas que mueren en soledad, estamos asistiendo al exponente del abandono de por vida. Es decir, puede que estemos viendo solamente la punta del iceberg de lo que es la suerte de mucha gente mayor que efectivamente no viven solos, sino en soledad, que es muy diferente. Yo creo que esa explicación la ha dado Gustavo perfectamente. Lo que no sé es cómo resolverlo, porque es evidente que es una enfermedad social. El hecho de que se abandone a la gente mayor o se la olvide, que la familia no vaya a verla, que los amigos que tuviere tampoco aparezcan por allí, o esa vecindad, que esa trama vecinal que antes funcionaba bien y ahora quizá no funciona tan bien, todo eso constituye una enfermedad social. ¿Cómo resolverla? Evidentemente, la única forma que se me ocurre, y ya sé que esto no es fácil, es abochornar a las familias, a los amigos. O sea, a mí me parece abochornante que una persona mayor no reciba la visita de sus hijos, la visita de sus nietos, en fin, la gente que le ha querido, y en fin, todo esto. Eso hay que hacer, digamos, nosotros los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en eso, porque a mí me parece abochornante. Y luego, esto sí que se lo quería decir a Gustavo, puede parecer que esta panoplia de servicios sociales de atención al mayor, la teleasistencia, que está muy bien, incluso hasta los centros de día, esta gente que va, estos voluntarios que van, puede parecerle a alguien que sustituye a la compañía familiar. Es decir, que como va al centro de día social, y como tiene la teleasistencia, pues ¿para qué vamos a ir a ver a la abuela? ¿Para qué vamos a ir a la abuela? Y entonces te olvidas de que la abuela lo que necesita es afecto. A lo mejor no necesita tanto, esas otras cosas las tiene cubiertas, pero el afecto no. Gustavo. Claro, pero fíjate que de hecho esa diferencia que hay, el vivir en soledad tiene una serie de problemas, y hay problemas que sí que podemos arreglar con servicios. Por ejemplo, que alguien esté limpio, que alguien coma bien, que alguien tenga la casa en condiciones. También podemos arreglar con servicios la seguridad. Por lo menos en algunos casos, no, en todos los casos es imposible, pero tenemos medios. Pero he diferenciado que hay otro elemento que es la comunicación, y la comunicación no se da con profesionales, o es la sociedad o no es nadie. Pero dicho esto, los servicios sociales podemos vehiculizar esto que antes se daba de forma algo más espontánea. Tampoco vamos a idealizar cómo era la sociedad antaño, pero bueno, se daba de forma más espontánea y ahora no se da. Y entonces promover estas relaciones de buena vecindad, que el que quiera, o sea, que algún vecino, cuesta muy poco, porque tú hablabas de los que tienen familia, claro, el que tiene familia, pero es que muchos que no la tienen, o que se han acostumbrado y llevan años sin relaciones personales, con lo cual tampoco tienen entorno. Gustavo, de esos 90.000 que hablamos en Aragón, solo en Aragón, que es una comunidad con una cifra... Sí, no hay de todos no son mayores. Bien, 90.000 solo, la mitad de ellos mayores. Pero de esos 90.000 no tienen, de verdad que no son gente sin familia, son gente sin amigos, son gente sin una red, digamos, de afectos. Pero puedes, mira, las circunstancias son grandísimas. Yo he conocido a lo largo de mi vida profesional todo tipo de casos. No se puede tipificar y decir todos son así. Hay muchos casos y muchas formas de vivir la soledad. Hay quien la elige, hay quien se aísla, hay quien, yo he vivido, fíjate, en toda mi experiencia, 20 años
años en un albergue, imagínate lo que habré visto. Pues bueno, la pena más fuerte, la más grande, más allá de ver situaciones de carencias materiales, de gente que viene hecha polvo, es la gente sola. Cuando los he visto solos, yo siempre contaba una anécdota del albergue un día de Navidad que alguien, un señor de unos 40 y tantos años, de buen aspecto, fuerte, me pidió, que era su cumpleaños el día de Navidad, y me pidió permiso para llamar a su madre. Y digo, hombre, pues le marco el teléfono y me paso al despacho de al lado, coge y al momento cuelga. Y digo, me habré confundido de número. Y cuando entro, dice, no, sabe que es que mi madre no ha querido hablar conmigo. El día de su cumpleaños y siendo Navidad, salió con una cara que no supe qué decirle, y esa pena me la llevo siempre. Es decir, la soledad quema más que otras cosas, y en el albergue podíamos resolver situaciones de carencia material, es decir, la gente comía, la gente iba limpia, la gente, pero cuando no les podías ofrecer un entorno de relaciones, es que les quitas motivación. Y entonces por eso yo insisto en el tema del voluntariado y la buena vecindad. Mira, el voluntariado, yo, ¿qué quieres que te diga? Respeto mucho ese voluntariado de recoger alimentos, de recoger juguetes, de recoger ropa para los pobres, pero yo con eso no me comprometería nunca. Pero ese otro voluntariado de acompañar a personas sin hogar en la calle, que es otra forma de soledad, sí, o a personas mayores en la residencia Casa Amparo, yo es que los admiraba, de verdad, y los admiro, a esos voluntarios de acompañamiento que se vinculaban a las personas. Yo creo que esa es la auténtica labor del voluntariado, porque lo otro lo puede y lo debe de hacer la administración. Cubrir carencias materiales, pero lo que es cubrir esas otras carencias de las que me estás hablando, esas afectivas, relacionales, que son imprescindibles para el ser humano. Imagínate una cosa, tú, ya no hablamos de una persona mayor de 65 o de 80 años, tú o yo, que nadie, ningún día nos pregunten qué tal estás, te duele la cabeza, se te ha pasado el dolor de cabeza, qué tal te ha ido por el trabajo, qué tal la vuelta de vaca. Claro, tú imagínate lo que es eso, pero es que lo grave es que encima llega un momento que esas personas acostumbradas un año, otro año, a que nadie les pregunte, se vuelven, permíteme la expresión, ariscas. Y es muy difícil acercarte a ellas a veces, ¿eh? Ya no quieren ni que se les pregunte, ¿no? Ya un momento que no quieren ni que se les pregunte. Javier Viela, que es un jefe de servicio del Ayuntamiento de Zaragoza, de mayor, hablaba de esas personas que acuden a los centros de convivencia porque se sienten solas. Si acuden a los centros de convivencia porque se sienten solas, ya es un primer paso, que pidan ayuda. Pero es que la mayoría no lo piden, ese es el problema. Y para eso hace falta trabajadores sociales que en vez de estar en el despacho tramitando ayudas, que lo puede hacer un administrativo, estén casa por casa, no van a ir puerta por puerta llamando, pero con esas antenas que puede ser el comercio de proximidad o el vecino que esté preocupado porque hay alguien en el tercero B que no va, que se ponga en contacto de estos profesionales y sean ellos quienes se pongan. Ha sido siempre, y como por otra parte, Gustavo, se sigue viendo, sobre todo y curiosamente en el medio rural, quizá donde puede haber más gente que vive sola y más dispersa, pero sí que están más pendientes unos de otros, y ante situaciones de llevo un día sin verle, ¿qué pasará? Llamar a una puerta, salvo que haya alguna animadversión, alguna enemistad de estas que puede haber en los pueblos. Pero fijaos una cosa, la de palabras que estamos utilizando para un fenómeno que todos has oído hablar, lógicamente, que en Japón tiene un nombre, que es el kodokushi, que es la muerte en soledad. Es un fenómeno que tiene un término específico para referirse a él, porque es algo que se viene detectando, se detectó hace ya unas cuantas décadas, ¿no? Quizá para nosotros es un fenómeno que fácilmente achacamos cosas de la sociedad moderna, y parece que con eso nos quedamos. Ahí me llama mucho la atención que efectivamente todo se focaliza y se centra en los servicios sociales, en destinar ayudas, y nos olvidamos o dejamos a un lado lo que es el tema lazos familiares, lazos de vecindad, donde el propio Fernando, que no suele intervenir nunca en las tertulias, pero sí que decía, nadie puedes obligar a ser un buen vecino. Claro. Y ahí vamos a lo que yo digo muchas veces, el tema está en la base. Cuando nos consideramos que es un tema casposo o un tanto rancio, lo de la educación en valores, que debe fomentarse desde la más tierna infancia. Entonces, ¿cómo no vas a llegar a pasar olímpicamente de un abuelo cuando tú vas al tranvía y ves que no hay un chaval que se levante para ceder un asiento, cuando tú ves una mujer que sale del mercado central con 2 bolsas de la compra y no hay nadie que se acerque a coger esas bolsas y ayudarle, o interesarse dónde vive usted, si no está muy lejos ya le acompaño hasta casa? Es decir, si fallan esas pequeñitas cosas, poco a poco se va llegando a lo que viene después. Has dicho una cosa que es interesantísima, y es que nos humaniza a todos. Si consiguiéramos generar, yo no digo que toda la sociedad sea amable, toda la sociedad, pero que favorezcamos, promovamos que haya gente que quiera hacerlo y pueda hacerlo, y que eso no solamente beneficia a la persona que vive sola, sino nos humaniza a todos, crea una sociedad mucho más humana. Eso es la auténtica educación en valores, pero en valores no estoy hablando en el aula, estoy hablando en la sociedad, y eso es lo que los servicios sociales, yo es mi, no sé cómo te diría yo, mi pena con los servicios sociales, que nos hemos volcado mucho en las prestaciones y nos hemos olvidado de esto, que en origen es lo que hacíamos cuando yo estaba de trabajador social en el barrio de Las Fuentes en los años a principios de los 80, que era favorecer las relaciones sociales, que las mujeres que vivían aisladas en su casa salieran y se comunicaran y crearan redes de apoyo, los mayores, los jóvenes, todo. O sea, esa es nuestra función de los servicios sociales y la hemos olvidado mucho. Gustavo, ¿eres optimista con respecto a la reunión del próximo 21 de
de septiembre con la justicia? Bueno, sí, y te digo por dos razones. Primero, porque este tema se ha puesto, por desgracia, a raíz de hechos tan lamentables y tan dramáticos como la muerte. Es decir, yo he vivido, me ha tocado entrar en los domicilios y encontrar a gente que llevaba días tirada. La pena que a mí me da no es el que hayan muerto solos, sino el rato que habrán pasado antes de decir, me voy a morir y nadie va a preguntar ni se entera de mí. Es decir, por desgracia, con estos temas ha sido una cosa dramática, pero ha conseguido el interés de las instituciones. Y el Justicia ha hecho muy bien y además ha hecho una cosa bien y se lo ha dicho cuando nos han convocado. Y es como...